El talón de Aquiles. Se cuenta de un mítico guerrero de la Grecia antigua, un hombre valiente e invencible llamado Aquiles. Se creía que Aquiles era invencible porque cuando nació, su madre, cogiéndolo de los talones, lo sumergió en sangre de dragón, lo que lo convirtió en invulnerable. Aquiles era muy respetado y temido por todos sus enemigos, y el mismo Aquiles se creía invulnerable, invencible. Sin embargo, fue muerto en una batalla en la que conquistaron Troya por un certero flechazo de un príncipe troyano en uno de sus talones. Según la leyenda, los talones de Aquiles eran su único punto vulnerable porque fue de allí de donde su madre lo agarró para sumergirlo en la sangre de dragón. Esto, no obstante, es una leyenda, pero nos deja una valiosa lección de que todos los seres humanos tenemos un punto débil, uno o más puntos débiles. Puede ser esto en nuestra constitución física o en nuestro carácter, en nuestros hábitos o en nuestras costumbres. De manera que en la actualidad se llama talón de Aquiles con toda propiedad a aquel aspecto o aquel punto débil que todos los seres humanos tenemos que nos arruina, que nos echa a perder, aquel que es nuestro punto débil en nuestros hábitos o en nuestras costumbres o en nuestro carácter. Los cristianos, como soldados de Jesucristo, hemos recibido una investidura de poder que nos hace invencibles ante cualquier ataque del enemigo. Jesús dijo a sus discípulos: He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. No obstante, dada nuestra naturaleza humana, tendemos a flaquear y a fallar, lo que nos hace vulnerables, no solo ante la sociedad, no solo ante nuestro prójimo, sino también ante los seres espirituales que son nuestros verdaderos enemigos. Los cristianos debemos ser vigilantes y estar pendientes de no ofender, de no maltratar a los demás. Debemos de estar vigilantes de nuestra conducta y nuestras palabras a los demás para no fallar y volvernos vulnerables. Debemos asimismo vigilar nuestra conducta de acuerdo a nuestra posición delante de Dios y delante de los seres humanos. Hay personas, por ejemplo, que tienen defectos de conducta que no se les puede contradecir. Pueden ser muy buenos predicadores, pueden ser muy buenos oradores, gente muy servicial, pero tienen el defecto, el error, la debilidad que los arruina, que no se les puede contradecir porque se enojan, porque se echan a perder. Dice el libro de Eclesiastés que las moscas muertas hacen heder el perfume del perfumista, echan a perder todas las cosas buenas, echan a perder el buen testimonio, las pequeñas cosas que son nuestros talón de Aquiles. Hay personas que pueden ser muy generosas, muy dadivosas, dar grandes ofrendas, dar mucho tiempo, brindar mucho tiempo, sacrificar su tiempo para servir a los demás, pero tienen el error, tienen la debilidad de que cuando se enojan no pueden perdonar, no pueden razonar, no pueden entender que todos cometemos errores y perdonar las debilidades de los demás. No en balde escribía el apóstol Pablo a los filipenses diciéndoles que nada hicieran por contienda o vanagloria. Antes bien decía que fueran humildes, que estimara a cada uno a los demás como superiores a él mismo. Otro de los errores que como cristianos cometemos muy a menudo es que no sabemos escuchar a los demás, que no dejamos que los demás hablen, que no dejamos que los demás den su opinión y queremos siempre prevalecer con nuestros argumentos. En el capítulo 12, versículo 12 de la carta a los Hebreos dice: por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Esto queriendo decir que seamos vigilantes con nuestra conducta, con aquellas áreas de nuestra vida que por lo general nos sacan de control o sacan de control a los demás.
que es difícil que controlemos, puede a veces ser nuestra lengua. Dios espera de cada cristiano, como escribía Pablo a los cristianos de Tesalónica, que todo nuestro ser, nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo sean guardados limpios, sin contaminación, sin mancha, irreprensibles, para poder encontrarnos con nuestro Señor Jesucristo. Sabemos que hay pecados que los podemos cometer con la carne, con nuestros miembros. Bien, decía Pablo, que no presentemos nuestros miembros como instrumentos de iniquidad. Los cristianos, como soldados de Jesucristo, debemos ceñirnos cada día la armadura de Dios, porque no solo nuestro cuerpo, sino que nuestro espíritu y nuestra alma se vuelven vulnerables ante los ataques del enemigo. Nos meten dudas, por ejemplo, nos meten temores, pueden obligarnos a murmurar o aún a blasfemar contra Dios, con lo cual se debilita nuestra armadura y se contamina nuestra alma y nuestro espíritu. En la carta a los Efesios se insta a los cristianos a estar firmes, ceñidos los lomos con la verdad, queriendo decir que no haya nada de malicia, nada de maldad oculto, nada de iniquidad, que no haya una doble moral, que no haya una doble vida. Dice, y vestidos con la coraza de justicia. Debemos de estar seguros de que estamos íntegros, de que estamos limpios delante de Dios. Dice, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Debemos de estar siempre dispuestos, disponibles, alertas, preparados para llevar el mensaje de salvación que nos ha sido encomendado. Dice el versículo 16, capítulo 6, sobre todo tomad el escudo de la fe. Es bien fácil debilitarse en la fe. Es bien fácil perder la confianza en que tenemos la cobertura de Dios. Dice que tomemos el escudo de la fe con que podamos apagar todos los dardos de fuego del maligno. Estos dardos nos vienen por medio de las necesidades, por medio del desempleo, por medio de las enfermedades, por medio de las deudas, por medio de las murmuraciones, por medio de los conflictos, por medio de las circunstancias. Pero debemos de mantenernos firmes para que podamos resistir por medio de los rumores, de los comentarios negativos, pesimistas. Nosotros debemos de mantenernos firmes y rechazarlos por medio de la fe. No debemos olvidar que así como en el caso de Eva, llegó la serpiente aparentemente con buenas intenciones, con la intención de ayudarle, de prevenirle, pero nosotros debemos saber discernir entre de quién viene la información, debemos discernir la fuente de los rumores que estamos escuchando, y si no son conformes a la voluntad y a los propósitos de Dios para nuestra vida, debemos resistirlos y rechazarlos. Sigue diciendo, y tomad el yelmo de la salvación. El yelmo es lo que cubre la cabeza. Debemos estar seguros en nuestros pensamientos, en nuestros conocimientos, en nuestras convicciones, de que estamos agradando a Dios, de que estamos al servicio de Dios, de que tenemos su cobertura, de que tarde o temprano nos va a dar victoria en cualquier circunstancia en la que estemos viviendo. Y dice, tomemos también la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. No hay otra manera de luchar más eficaz que citando la palabra, que usando la palabra, como lo hizo nuestro Señor Jesucristo ante las sugerencias, ante las sugestiones malintencionadas y maliciosas de Satanás. Pablo el apóstol hablaba de su vida en el judaísmo como un fiel cumplidor de la ley. Él mismo se describe como guardador de la ley, como un hombre irreprensible. Sin embargo, dice que cuantas cosas eran para él ganancia, ahora que conoció a Jesucristo, las estimaba como pérdida por amor a Jesucristo. Y ciertamente dice, estimo aún todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, dice, y no ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. En otras palabras, él no se justificaba a sí mismo, no se atenía a sus propias costumbres buenas, no se atenía a su propia justicia.
a sus propios hábitos buenos. Él mismo decía que no pretendía haber alcanzado ya sus metas. No era perfecto todavía, sino que si prosigo por ver si logro asir, o sea, tomar aquello para lo cual también he sido asido por Cristo Jesús. Confiar en nuestros propios talentos, confiar en nuestra propia justicia o confiar en nuestra propia capacidad es francamente hacernos vulnerables precisamente. El mismo Señor Jesús le dijo a Pablo en repetidas ocasiones que se conformara con su gracia, porque su poder se perfeccionaba en las mismas debilidades, en las propias debilidades del apóstol. Decía Pablo, por tanto, me gozaré más en mis propias debilidades. Quiero terminar esta reflexión recordando las palabras de nuestro Señor Jesucristo que dijo, velad y orad para que no caigáis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. El arma que nos garantiza la victoria, que nos garantiza la salud, que nos garantiza el éxito con toda seguridad, el arma por excelencia es la oración. No necesitamos ser grandes intelectuales para orar. No necesitamos ser grandes teólogos para orar. No necesitamos tener la gran fe de tal manera que traslademos los montes. Solo necesitamos orar y crear una vida de dependencia de nuestro Dios, así como Daniel. A pesar de ser un hombre muy intelectual, muy capaz, humanamente hablando, era un hombre que dependía de Dios y eso nos garantiza el éxito en todas nuestras empresas, en todas nuestras actividades, en todos nuestros proyectos, como le garantizó la seguridad a Daniel, a pesar de que todo un imperio estaba en contra de él. Para terminar, quiero unirme a ustedes en oración por nuestras debilidades, por nuestras flaquezas, para que las pongamos en las manos de nuestro Dios Todopoderoso. Padre Santo, venimos delante de ti, como dijo Daniel, no confiando en nuestra propia justicia, sino en tus misericordias que son muchas. Señor, sabemos que en este mundo no podemos sobrevivir sin tu ayuda, que humanamente somos muy débiles, somos muy frágiles. Señor, queremos suplicarte en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, que nos ayudes a superar todo obstáculo, que nos ayudes, Señor, a trascender nuestra naturaleza humana débil, frágil, corrupta, que nos ayudes a superar, Dios mío, todos aquellos defectos, aquellos malos hábitos que nos hacen vulnerables, que nos arruinan, que como cristianos y como personas nos echan a perder, nos arruinan, nos alejan de la comunión contigo y de la comunión con nuestros hermanos. En el nombre de Jesús, Dios mío, ayúdanos a ser perfectos como tú eres perfecto. También, Padre, quiero en esta hora orar por las personas que van a recibir a Jesús como su único y suficiente Salvador. Animo a las personas a que no lo han recibido, a que lo reciban en esta hora y pidan a Dios de esta manera. Dios Todopoderoso, venimos delante de ti. Sé que he llevado una vida desordenada. Sé que abiertamente me he apartado tras los malos caminos, siguiendo a los pecadores, siguiendo la corriente de este mundo, con sus vicios, con sus pecados, sus idolatrías, sus hechicerías, sus pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Me he descarriado y he sido muy desobediente. En el nombre de Jesús, Señor, yo vengo ahora a ti, arrepentido. Pido perdón, pido que perdones mis pecados, Señor, que limpies toda mancha y toda maldad de mi alma, de mi mente, de mi corazón, que escribas mi nombre en el libro de la vida del Cordero. También pido, Dios mío, que me des fuerzas para de aquí en adelante llevar una vida que te agrade. Dirígeme, Señor, guíame con tu Espíritu Santo para hallar una iglesia donde congregarme, donde me prediquen la palabra de verdad, donde yo pueda ser debidamente instruido en tu palabra, en tus caminos, pueda ser bautizado y pueda afirmarme y llevar fruto.
Señor, delante de ti pongo todas mis necesidades. Sana toda dolencia, toda enfermedad de mi cuerpo, de mí, de mis seres queridos, de mis hijos, de toda mi descendencia desde ahora y para siempre. Muchas gracias, Señor, por salvar mi alma hoy. Amén.